Bien, entonces vemos esta de aquí. Ya está grabando. Entonces dice que en un movimiento circular uniformemente variable, una partícula permanece en una partícula que permanece constante. La magnitud de que permanece constante. Entonces, en un circular uniformemente variado, la magnitud de cuál de estas cuatro sería constante. Solamente la aceleración total permanece constante. La aceleración centrípeta permanecería con magnitud constante. Tal vez la tangencial. O estas dos simultáneamente a pesar de que la total no. Entonces, vamos pensando al respecto. Esto sale de la parte de la clasificación de movimiento que habíamos visto antes de comenzar con movimiento rectilíneo. Habíamos visto cómo se clasifican los movimientos y por tanto ahí está lo que significa tener un movimiento uniformemente variado. Y nosotros deberíamos poder a partir de eso inferir las características específicas para un circular uniformemente variado. Entonces, piensen un ratito en eso y voten por la opción que consideran correcta. Esta es la pregunta 1. Y tenemos estas cuatro opciones. A ver, entonces, en este caso, nuestra respuesta debería ser una aceleración de magnitud constante solamente en la parte tangencial. Recordando que es magnitud, el vector sigue siendo variable. ¿Por qué entonces la magnitud de la aceleración tangencial es el constante? Si recordamos de la clasificación de movimientos, debíamos haber visto que todo lo que llamemos movimientos uniformemente variables, ¿a qué se refieren estos movimientos? Justamente a que la magnitud de la aceleración tangencial es constante. Y listo. De ahí ya tendríamos que en este tipo de movimiento, debido a la definición de un movimiento uniformemente variado, lo que tenemos es una aceleración tangencial de magnitud constante. El vector no, porque como estamos cambiando de dirección cada instante, entonces vectorialmente siempre estamos cambiando de dirección, pero la magnitud, que es lo que nos interesa de la acción tangencial, esa sí permanece. Ahora, lo que podríamos hacer como un segundo nivel de análisis es ver si es que de hecho el que sea circular, cómo le afecta a esto, es decir, qué es lo que está pasando con la aceleración normal. Recuerden, es centrípeta o normal. Son lo mismo. Aceleración centrípeta es porque está dirigida hacia el centro. Aceleración normal es porque es normal a la velocidad o perpendicular a la velocidad. Este nombre es respecto de la curvatura, este nombre es respecto a la velocidad, pero son lo mismo. Entonces, ¿qué le pasa a la aceleración normal en este movimiento? Lo que debemos recordar del movimiento circular y de cualquier otro movimiento curvilíneo es que tienen aceleración normal y que en cualquiera de ellos la magnitud de la aceleración normal la vamos a poder calcular como la rapidez al cuadrado dividido para el radio de curvatura. ¿Qué es lo que caracteriza un movimiento circular? Es que el radio de curvatura es constante.
Ahora, aunque tengamos que el denominador es constante, para que la aceleración normal tenga una magnitud constante nos faltaría que la rapidez también sea constante, pero eso no va a pasar, porque si es que existe aceleración tangencial constante y diferente de cero, entonces eso significa que existe una variación de velocidad, variación de rapidez específicamente, y eso a su vez significa que existe una variación de aceleración normal, de la magnitud al menos. Entonces aquí tenemos algo que es variable. Por la existencia de la aceleración tangencial, la rapidez está cambiando. Puede estar aumentando, puede estar disminuyendo, eso depende del ejercicio en particular, pero debe estar cambiando y por lo tanto, la aceleración normal tiene una magnitud variable. Y esta sería entonces nuestra única respuesta. Eh, Bien, justo como lo planteaba la mayoría. Veamos el siguiente. Entonces, esta otra pregunta nos dice, para una partícula que describe una circunferencia, es decir, movimiento circular, y cuya aceleración en todo instante de su movimiento es perpendicular a su velocidad, ese es el dato que debemos analizar. El movimiento de su vector posición, ¿de qué tipo es? Bueno, olvidemos esto del movimiento de su vector posición, es más. Denme un segundo para borrar eso. Simplemente el movimiento que tenemos, ¿de qué tipo es? Y tenemos estas cuatro opciones. Entonces, nuevamente, repasando el dato importante. Sabemos que es un movimiento circular, nada más por toda esta primera línea de aquí. Y el verdadero dato que nos están dando es que en cualquier momento que nosotros hagamos un análisis, la velocidad va a ser perpendicular a la aceleración. En cualquier momento que nosotros intentemos ver esto, intentemos ver la velocidad y la aceleración, vamos a ver que siempre van a ser perpendiculares para este movimiento en particular. Entonces, sabemos que siempre van a estar girando, porque al menos la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria, pero a medida que vaya girando, va a mantener esta relación de perpendicularidad con la aceleración total. Bien, entonces eso nos debería decir qué tipo de movimiento es. Pongámosle como pregunta 2 y veamos cómo están las votaciones. Bien, entonces piensen un rato y voten por la opción que sería correcta.
En este caso, em, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que podríamos intentar hacer entre aceleración y velocidad, recuerden, automáticamente deberían estar pensando en hacer una proyección. Entonces, ¿qué pasa si proyectamos un vector perpendicular sobre otro? Más bien un vector sobre otro que es perpendicular. No existe la proyección. Si no hay proyección, significa que no existe aceleración tangencial. Si no hay aceleración tangencial, significa que toda la aceleración sería únicamente aceleración normal. Y si solamente hay aceleración normal, mientras que la aceleración tangencial es nula, eso describe un movimiento circular uniforme. Y justamente era como una pequeña pista al que sea acelerado o retardado. Tiene que haber una componente o en la dirección de la velocidad o en la dirección contraria para que pueda estar o acelerado o retardado. Como no está en ninguna de las dos, entonces simplemente no es uniformemente variable. Y tendríamos un circular uniforme. Bien, entonces vamos a salir un poco de las preguntas. Vamos a ir a resolver unos ejercicios. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Que un niño se encuentra sobre el borde de un carrusel de 12 metros de radio que gira a razón de 0.5 k radianes sobre segundo. Este acá es el unitario predefinido. Determina el tiempo que le toma retornar a su puesto si el niño camina por el borde a razón de 1 metro sobre segundo respecto a tierra, en sentido contrario al del carrusel. Entonces aquí tenemos dos movimientos circulares. En este caso ambos son movimientos circulares uniformes y queremos encontrar algo del movimiento del uno respecto al otro. Entonces, para este movimiento vamos a hacer un gráfico y vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Entonces, cuando nos dicen un carrusel, un disco, ¿qué más saben poner en estos ejercicios? Bueno, todo lo que estemos aquí revisando de distintos objetos que puedan girar, básicamente lo que nos va a interesar es que sean o que tengan este tipo de movimiento, que realicen justamente un movimiento circular. Entonces no nos interesa cómo realmente es el carrusel, más allá de que de alguna forma va a poder hacer este tipo de movimiento. Se supone que lo estamos viendo desde arriba y que, por ejemplo, aquí estaría el asiento. Lo hemos visto desde arriba. Ya que es una vista desde arriba, normalmente lo que se utilizaría aquí es un plano XZ, el plano horizontal. Tendría más sentido. Pero ya que entre los datos nos dicen que la velocidad angular inicial es de 0.5 k, entonces ya no podemos utilizar este plano. Tendría que ser el XY, porque nuestro vector angular está en el eje Z. Bien, entonces hasta ahí tenemos nuestro carrusel. Sería este de aquí, visto desde arriba. Por ahí está un asiento. Y lo que va a hacer este carrusel a medida que pase el tiempo es ir girando. Incluso nos dan el sentido de giro, es de 0.5 k. Sentido de giro antihorario es de más k. Y a medida que pase el tiempo, el asiento se va a ir recorriendo junto con todo el carrusel, van a ir girando en esta dirección. Ahora, el carrusel no es el único que vamos a analizar. Pero una vez pongamos por aquí que la velocidad del carrusel es de 0.5 k.
sino que también vamos a analizar el movimiento simultáneamente de un niño. Y nos dice que debemos determinar el tiempo que le toma retornar a su puesto si el niño camina por el borde a razón de 1 metro sobre segundo respecto a tierra. En este caso, que sea un movimiento respecto a tierra nos beneficia. Como los dos son respecto a tierra, en este no lo especifica y se entendería que está girando respecto a tierra. En el caso del niño sí lo especifica y se está moviendo linealmente respecto a tierra, pero en el borde del carrusel. Entonces, en definitiva, los dos tienen movimientos circulares, uniformes. Entonces, hagamos otro gráfico para ver más o menos qué es lo que queremos conseguir. Entonces, los dos parten de la misma posición, puede ser cualquier posición. Simplemente en este caso lo he puesto justo sobre el eje horizontal que parte desde el centro de la circunferencia. Posición inicial. Y aquí está el asiento y el niño está en el asiento. Entonces, conforme se va moviendo el carrusel se mueve en este sentido, el niño se mueve en dirección contraria. Lo que va a ir pasando es que el asiento se va moviendo cada vez más hacia acá. Y el niño por el borde del carrusel se va moviendo cada vez más hacia acá. De tal forma que en algún momento, mientras estos están moviendo, llegaremos a una posición en la cual los dos se vuelven a encontrar. Y eso es lo que queremos. Este niño quiere llegar a su asiento, pero moviéndose por el carrusel en la dirección contraria. Sabemos también cuánto es el radio de este carrusel, es de 12 metros. Y esta es la cantidad de tiempo que queremos encontrar. ¿Cuánto tiempo le toma encontrarse a los dos, dado que están moviéndose por trayectorias opuestas? ¿Cuál es la trayectoria entonces del asiento que sigue el movimiento del carrusel? Sería esta trayectoria de aquí, bueno, sobre esta circunferencia, digamos de esta trayectoria. Y el niño, en cambio, realiza esta otra trayectoria. Entonces, hasta ahí ya tendríamos al menos un par de formas para poder resolver el ejercicio. Lo que estamos buscando es que suceda esto. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando la distancia recorrida del carrusel, la distancia recorrida por el asiento que está en el carrusel, es esta de aquí, y sumada con la distancia recorrida por el niño, que es esta de acá, entre las dos, sus distancias recorridas nos deberían sumar el perímetro del carrusel. Sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es a partir de las cantidades angulares. Nosotros decimos, el niño el asiento recorrió este ángulo con la velocidad angular del carrusel y el niño en cambio recorrió este otro ángulo con su propia magnitud respecto a tierra. Así que entre los dos ángulos, simplemente los valores de los ángulos sin signo deberían sumarnos una vuelta completa. Si les ponemos con signo, con dirección como debería ser un desplazamiento angular, vamos a ver que este ángulo sumado con este ángulo, como están en direcciones contrarias, lo único que vamos a encontrar es qué tanto más recorrió el asiento, qué tanto más recorrió el carrusel, que no es lo que nos están pidiendo, sino en qué momento se encuentra. Bien, entonces, de al menos esas dos posibilidades que podríamos hacer, voy a utilizar la de los ángulos. El problema es que justamente necesitamos de esas magnitudes, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero de ahí, la magnitud del desplazamiento angular del carrusel, sumado a la magnitud del desplazamiento angular del niño, y nos debería dar una vuelta completa. Ahora, ¿a qué es igual esto en este movimiento específicamente? ¿Qué tipo de movimiento estamos haciendo? En ambos casos
es un movimiento circular uniforme. ¿Cuál es la única relación que tenemos que sabernos para movimiento circular uniforme? Es que la velocidad angular es igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Otra relación que vamos a necesitar más adelante es transformaciones. En este caso queremos transformar la rapidez lineal del niño en una rapidez angular. Por lo tanto, utilizamos la relación de que lo angular es igual a lo lineal sobre el intervalo, no, sobre el radio. Y ya, entonces vamos reemplazando. El desplazamiento del carrusel va a ser su velocidad angular, despejando de aquí. Velocidad angular por el intervalo de tiempo. La velocidad angular del carrusel. Acá. La velocidad angular del niño. Aquí tenemos una vuelta. Podemos dejarle como una vuelta, pero ya que nuestras cantidades del otro lado nos van a salir en el sistema internacional, pues mejor le transformamos de una vez al sistema internacional. Sistema internacional para desplazamientos angulares, para este tipo de cantidad, vueltas, ángulos, son los radianes. Entonces, una vuelta contiene 6.28 radianes. Y tendríamos entonces que entre los dos deben sumar 6.28 radianes recorridos. Ya, entonces continuando. Esto ya era dato, era de 0.5K positivo. El de acá, sabemos que es en dirección contraria, entonces si es que este era más K, este sería menos K. La magnitud la vamos a sacar con esta ecuación de acá, la transformación de angular en lineal, o de lineal en angular en este caso. La rapidez lineal del niño es 1 metro sobre segundo respecto a tierra. Es de 1 metro sobre segundo respecto a tierra, dividido para el radio que es 12 metros. Y nos quedaría en un doceavo de radianes sobre segundo. Esto por el intervalo de tiempo. Puse las unidades para que se vea que quedan radianes sobre segundo, pero voy a quitarle. Bien, entonces, ¿cómo transformamos este 0.5 delta T por K en una magnitud? En este caso solamente hay que quitarle el unitario predefinido. Si tuviéramos un vector en al menos 2 dimensiones, ahí sí como que ya tuviéramos que hacer un pequeño cálculo, pero en este caso es más directo. Como el intervalo de tiempo siempre es positivo, entonces la magnitud de esto es simplemente sacarle esto. Acá lo mismo, el 1/12 siempre es positivo, el intervalo de tiempo siempre es positivo. Lo único que necesitamos para que esto sea una magnitud es quitarle el unitario predefinido. Y por lo tanto el intervalo de tiempo sería esto sí dejamos listo. 25, creo que sí. Entonces vamos a tener de 628 dividido para 5 más un doceavo. Un poco más de 10 segundos. 10,77 pongamos. Hasta que se encuentren. Y listo. Justo eso era lo que nos pedía. Si es que lo resolvieron utilizando la distancia recorrida, la cual en este caso es preferible porque eso sí es más relacionado con magnitudes y por lo tanto no tenemos que estar mutilando a los vectores. Pero de hecho sale una resolución muy similar. Es esto por el radio para tener la distancia recorrida del uno, esto por el radio para tener la distancia recorrida del otro, esto por el radio para tener el perímetro,
Y por último, simplificando todos los radios, de todas formas nos queda esta resolución de aquí. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? No he compartido esto todavía. Inge, ¿de dónde sacó el 1 sobre 12? Ya lo desarrollo un poco más. Demonios. Entonces, ese 1 sobre 12 venía de la transformación de la rapidez lineal del niño en una rapidez angular de este movimiento. Es al aplicarle esta relación de aquí a nuestra rapidez lineal del niño. Entonces, siendo un poquito más específicos, lo que decimos es la rapidez angular del niño es igual a la rapidez lineal del niño dividido para el radio. Como esto es de 1 metro sobre segundo, que es parte de los datos, dividido para el radio, que también es parte de los datos, y nos daría que la magnitud de la rapidez angular del niño sería de 1/12 radianes sobre segundo. Y ese justamente es el valor que ocupamos acá. Ya, gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien. De hecho, los ejercicios de este estilo de los movimientos circulares uniformes o los circulares o los rectilíneos uniformes, los movimientos uniformes como en sí la resolución cinemática normalmente es bastante simple. Lo que normalmente suelen hacer es ocupar alguna relación con alguna otra cosa extraña para intentar mejorar un poco el ejercicio. En este caso era la comprensión de qué es lo que está sucediendo, cuándo es el instante final que vamos a tener que calcular. Igual, algún otro ejercicio simplemente es intentar complicar un poco la descripción del ejercicio. Los más complejos de estos es básicamente cuando tengamos más bien varios movimientos y tengamos que armar un sistema de ecuaciones para hacer la resolución. Pero de ahí, básicamente el análisis tendrá que ser muy similar. Veamos entonces otro similar. Veamos este de aquí. Entonces nos dice que en una laptop con un disco duro de 500 GB de capacidad existe una rapidez angular de 5400 revoluciones por minuto. De todo eso que hemos dicho hasta ahora, lo único que nos interesa es la rapidez del disco. Y ya de paso están en unidades que seguramente tendremos que transformar en algo. Entonces, ¿cuál es la idea? Simplemente nos está planteando el hecho de que un disco, para poder grabar información o para poder leer información, lo que hace es girar y que giran a altas magnitudes de velocidad angular. En este caso, este tendría una velocidad prácticamente constante de 5400 revoluciones por minuto. Ahora, de la segunda parte es de donde sacamos qué más estamos haciendo. Nos dice que si la velocidad de almacenamiento de este disco duro son 77 megabytes en cada segundo, que nos están dando una relación de velocidad de almacenamiento, obviamente está en megabytes por segundo, lo que podemos hacer para analizarle es o una regla de 3 o un análogo de lo que nosotros sabemos que es la velocidad en la cinemática. De cualquier forma, lo que queremos es encontrar el número de revoluciones giradas para almacenar 770 megabytes de información. Entonces, primero partimos de los datos que están aquí abajo encerrados en tomate. Luego, eso lo utilizamos en conjunto con lo que está en verde y determinaríamos el número de vueltas que necesitamos. Entonces, para resolver esto de los 77 megabytes por segundo, para grabar esta cantidad de información,
Por ejemplo, podríamos decirlo a partir de una regla de 3. Si es que me demoro 77 megabytes, ¿qué digo? Me demoro un segundo en grabar 77 megabytes. Para grabar 770, ¿cuánto me demoraré? Ya que estamos considerando que es una rapidez que se va a mantener constante, entonces podemos aplicar una regla de 3. Y diríamos entonces que el intervalo de tiempo de este movimiento va a ser de 770 dividido para 77, es decir, 10 segundos. Ahora, para la segunda parte necesitamos utilizar este de aquí, para lo cual sería bueno llevarle alguna unidad a un sistema de unidades diferente. Sabemos que la velocidad angular del disco tiene una magnitud de 5400. Las revoluciones por minuto generalmente se escriben de esta forma, RPMs, pero eso no representa qué tipo de unidad es. ¿Qué son las revoluciones por minuto? Son revoluciones o vueltas por cada minuto. Entonces, si le podemos transformar. Normalmente transformaríamos al sistema internacional, es decir, a radianes sobre segundo. En este caso en particular, más bien como me están pidiendo el número de revoluciones giradas, entonces lo voy a dejar en revoluciones, es decir, en vueltas. Solamente le voy a transformar los minutos a segundos para que coincidan con esto de acá. Vemos que un minuto en 60 segundos y nos quedaría una rapidez angular de 5400 sobre 60. Serían 90 vueltas por segundo. Y ya, de aquí. De hecho, podríamos hacer otra regla de 3 porque la velocidad constante es una regla de 3, pero más bien resolvámosle con esta definición. Entonces, la velocidad angular de forma vectorial es igual al desplazamiento angular sobre el intervalo de tiempo. Y despejamos nuestra velocidad angular, nuestro desplazamiento angular. El desplazamiento angular será igual a 90, pero tenemos que ponerle alguna dirección. 90 J, por ejemplo, vueltas sobre segundo por 10 segundos. Y tendríamos que nuestro desplazamiento angular sería de 900 vueltas hacia arriba. Como solamente nos pedían el número de vueltas, sacamos la magnitud. Y listo. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces recuerden tener mucha atención en los datos que nos dan del problema, intentar entenderle lo mejor posible y plantear alguna forma para poder resolver estos datos. Obviamente la parte de la velocidad de almacenamiento no es parte de lo que nosotros vemos en esta materia, pero sería algo que podemos inferir con el entendimiento del problema. Ahora vamos a un circular uniformemente variado, pero comencemos con uno sencillo. Veamos este de aquí. Entonces nos plantean que en una ruleta vertical
es decir, en el plano frontal, que tiene un radio de 0.6 metros, más bien, una ruleta vertical de 0.6 metros de radio, empieza a girar con 3K radianes sobre segundo. La pluma indicadora del número retarda angularmente su movimiento a razón de 0.2. En un rato. ¿En qué estaba? Así, una ruleta vertical de 0.6 metros de radio empieza a girar con 3K, siendo este un unitario predefinido, radianes sobre segundo. La pluma indicadora del número retarda angularmente su movimiento a razón de menos 0.2K, radianes sobre segundo. Determinar el tiempo que le toma a la ruleta en detenerse y el número de revoluciones giradas. Entonces, tenemos aquí un movimiento circular uniformemente variable. ¿Cómo lo podríamos identificar? Primero porque utiliza ciertas palabras de que empieza, de que está cambiando la rapidez, de que llega a detenerse. Todo eso indica que la rapidez está cambiando. Si la rapidez está cambiando, entonces automáticamente es un circular uniformemente variado. Porque son los dos únicos que vamos a poder resolver por el momento. O uniformes o uniformemente variados. Entonces esto ya nos dice que es un movimiento circular uniformemente variado. Incluso nos dan la velocidad angular inicial ya completamente definida. La velocidad angular sería al inicio de más 3K. Después, de paso, pongamos que el radio era de 0.6. De ahí nos dice que está retardado angularmente. Significa que el movimiento tiene una aceleración angular en contra de la dirección de la velocidad. Aunque en este caso, como ya nos lo dan vectorialmente, no estaríamos ocupando esto. La velocidad angular final de menos 0,2. La aceleración angular con la que se está retardando el movimiento de menos 0.2K radianes sobre segundo. Al cuadrado. En función de esto, nos piden encontrar entonces estas dos cosas, el intervalo de tiempo y el número de revoluciones. Ahora, recordando nuestro procedimiento general, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Primera fase, transformarlo todo. Pero como ya tenemos todo en cantidades angulares, nos saltamos la primera fase. Segunda fase, resolver la cinemática. Aquí tenemos un solo intervalo de tiempo en el cual conocemos la velocidad angular inicial y la aceleración angular constante. Pero además, también tenemos la velocidad angular final, porque nos está pidiendo que hagamos el cálculo hasta cuando la ruleta se detiene, tiempo que le toma detenerse. El hecho de que se detenga ya es un dato y significa que la velocidad angular final del intervalo que vamos a analizar es nula. 3 de 5 podemos comenzar a resolver. Como tenemos una aceleración y no tenemos el desplazamiento, podemos utilizar la definición de la aceleración. Y entonces, menos 0,2K. La final es nula. La inicial es más 3K. El intervalo es lo que vamos a calcular. Entonces sería de menos 3K sobre menos 0,2K. Nos daría un intervalo de tiempo de 15 segundos. Que es justamente la primera cosa que nos estaban pidiendo calcular. Después,
nos dicen que encontramos el número de revoluciones que hemos girado. Recuerden siempre que les hablen de número de revoluciones o de ángulos. Todo eso está relacionado con un desplazamiento angular. En este caso es la magnitud de un desplazamiento angular. Pero además nos piden que ese desplazamiento angular no esté ni en grados ni en radianes, sino que esté en vueltas. Bien, entonces en el mismo intervalo, ya nada más me queda calcular lo último que me falta. Tengo 4 de 5 y podría encontrarlo con la otra definición. Desplazamiento angular sobre intervalo de tiempo es igual a la velocidad angular promedio. Por lo tanto, este que es el que busco, el intervalo de tiempo 15 segundos, multiplicado por la velocidad angular media, es entre 0 y 3. Medidos por 3. Tenemos un desplazamiento angular de 22.5 K radianes. Pero ya que la respuesta nos están pidiendo en vueltas, entonces lo único que nos faltaría es encontrar esto mismo, pero en vueltas. Entonces sabemos que 6.28 radianes equivalen a una vuelta. Y por lo tanto, 22.5 sobre 628. Serían 3.583 vueltas. 3.583 vueltas hacia atrás. Pero el número de vueltas ya nada más sería una magnitud. Y listo. Hemos encontrado el intervalo de tiempo y el número de vueltas. En este caso, solamente tenemos que hacer la parte de resolución cinemática, la cinemática rotacional. No teníamos que hacer nada en cuanto a las transformaciones ni de lineal a angular ni de angular a lineal, porque nuestros datos no nos daban cantidades lineales, se anulaba la primera fase, y en las preguntas no nos pedían nada lineal tampoco, se anulaban las transformaciones de la fase 3. Y en este caso, con un solo intervalo, la resolución cinemática normalmente no es tan compleja. Entonces, ¿cómo se puede ir complicando esto? Dando datos lineales para que hagamos esa primera transformación, dando más intervalos para que nos demoremos un poco más aquí en el cálculo cinemático, y pidiéndonos cosas lineales para que tengamos que hacer la última fase. Entonces justamente hagamos uno de esos. Vamos a partir con una velocidad lineal. Bueno, nos van a decir que es un movimiento circular uniformemente variado, en el cual tenemos en un cierto instante una velocidad de 2i menos 7j, que en ese mismo instante tenemos una aceleración de menos 5j, y en función de eso me podrían pedir
encuentre la velocidad final para un intervalo de tiempo de 10 segundos. Bien, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos partir de hacer la proyección de la velocidad sobre la aceleración. Al revés, a la aceleración la vamos a proyectar sobre la dirección o sobre la recta que contiene la velocidad, porque eso es la aceleración tangencial. Entonces, de las varias formas que teníamos para expresar esto, yo normalmente utilizo esta. Y para ello voy a calcular estas dos por separado. El producto punto es 2 por 0 menos 7 menos 5. Si es que no tienen alguna componente es porque es nula. Menos 7 menos 5. Y tendríamos un producto punto de más 35. Las unidades no importarían mucho, serían metros al cuadrado sobre segundos al cubo, pero con tal de tenerla así ya estaríamos bien. Especialmente aquí, ¿qué es lo que estamos obteniendo directamente? Es que con este signo positivo, nosotros automáticamente sabemos que este es un movimiento acelerado. Es decir, de aumento de rapidez. Bien, de ahí el módulo este de la rapidez al cuadrado. De una vez lo voy a calcular solamente sin el cuadrado porque después también lo voy a utilizar. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 7 al cuadrado sería la raíz cuadrada de 4 más 49. Y esto sería de 728. Utilizo la proyección, ahora sí. Y la aceleración tangencial sería igual a 35 positivo sobre la magnitud de la v al cuadrado. Y nuevamente por la velocidad de 2i menos 7j. Y tendríamos nuestra aceleración tangencial. 25 sobre 53. Aquí 25 sobre 53. Este por 2 por menos 7. Teníamos nuestra aceleración tangencial. Menos 462 j. De hecho, el inconveniente con hacerlo de esta forma es que no nos va a dar directamente la magnitud. Si es que yo quisiera la magnitud a partir de esta aceleración tangencial, seguramente tendría que calcularlo a partir de sus componentes, nuevamente aplicándole Pitágoras. Y en este caso nos daría
Y tendríamos de 4.81 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí una pequeña comprobación que pueden hacer y, por ejemplo, si utilizan esta forma de resolverlo y tal vez se confunden y ponen el 728 aquí abajo en lugar del 53, les va a quedar una magnitud muy elevada. Pero aquí lo pueden comprobar porque las componentes de la aceleración no pueden tener una magnitud mayor a la aceleración. Recuerden que esto forma un triángulo, un triángulo rectángulo, en el cual la aceleración total es la hipotenusa, y por lo tanto los catetos no pueden superar la hipotenusa. En este caso estamos muy cerca, pero igual estamos por debajo, así que es posible que estemos bien. Ahora, en función de la aceleración tangencial vectorialmente completa, vamos a sacar la aceleración normal. Menos la aceleración tangencial sería igual. La total menos la tangencial es de menos 5 menos lo que acabamos de calcular. Es decir, que nuestra aceleración normal sería de menos 1,32i menos 5 más 4,62 sería más 0 menos 0.38j. Y ahora ya tenemos nuestras cantidades principales, lo que es velocidad y rapidez, aceleración tangencial y su magnitud. Aceleración normal nos faltaría por último la magnitud de esta. 1,32 al cuadrado, 0,38 al cuadrado. Y tendríamos una magnitud aproximadamente de 1,37. Ahora, en esta parte es lo que se va a diferenciar con el ejercicio de ayer. Como yo ya le estaba dando un radio, pero el radio no va a coincidir con el verdadero radio que vamos a tener calculándole, háganle más bien como si fuera el radio que está en el ejercicio. Pero más bien con estos datos nosotros ya podríamos determinar el radio de curvatura real para este movimiento a partir de esta magnitud. Nosotros decimos la magnitud de la aceleración normal, de hecho coincide con la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Como ya tenemos estos, entonces el radio de curvatura específico para este movimiento, esta combinación de aceleración y la velocidad, tendría que ser de, sería rapidez al cuadrado de 53 dividido para la magnitud de la normal que acabamos de calcular, 1,37. Nuestro radio de curvatura en estas condiciones debería ser aproximadamente 38.58 metros. Bien, entonces, ahora sí deberíamos tener suficiente información como para hacer todas las transformaciones que necesitamos. Tenemos la rapidez, tenemos la aceleración tangencial magnitud, tenemos el radio. Lo único que nos faltaría es el sentido de giro. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño gráfico. 2, menos 7 y menos 5 más o menos nos quedaría de esta forma. 2 menos 7 está en el cuarto cuadrante. La aceleración en este caso es completamente vertical, así que es fácil dibujarle.
Y por lo tanto, aquí puedo volver a hacer rápidamente la proyección. Tener aquí mi aceleración normal. Tener acá mi aceleración tangencial. Y en este caso, ¿qué es lo que me van a decir? Sería, ¿hacia dónde está el centro de mi circunferencia? En este caso, este es el punto en el que nos encontramos, el punto inicial 0, pero el centro del círculo se encuentra en esta dirección. Por ejemplo, de esta forma. Y este sería el radio vector de la posición inicial. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros a este radio vector le estamos intentando hacer girar con este vector en esta dirección. Es decir, que nuestra circunferencia es más o menos un arco de este estilo y que nuestro movimiento sería con este sentido de giro, un sentido de giro horario. En función del sentido de giro, nosotros tendríamos las dos direcciones que eran las que nos faltaban. La dirección de la velocidad angular, que sería a favor del sentido de giro, es decir, en un plano XY. Sentido de giro horario sería hacia adentro. En la dirección menos K. Y por lo tanto, como el ángulo entre estos dos es agudo, o visto desde otra forma, el signo del producto punto es positivo, cualquiera de los dos significa que tenemos un movimiento acelerado. Y si es que el movimiento es acelerado, entonces la dirección de la aceleración angular tiene que ser la misma que la dirección de la velocidad angular, solamente por ser acelerado. Es decir, también es de menos K. Y ya, entonces podemos poner nuestros vectores angulares. La velocidad angular tendría que ser al menos la inicial, la magnitud de esto, que es la rapidez inicial sobre el radio, y la dirección que acabamos de determinar. De igual forma, para la aceleración angular, esa sí es constante, así que no es necesario que pongamos inicial. Y va a ser igual a la magnitud de la tangencial sobre el radio por la dirección que acabamos de determinar. Rapidez inicial era de 7.28. El radio, calculamos un rato, es de 38.58. Todo eso por menos K. La magnitud de la tangencial es de 481 sobre el radio de curvatura. Menos 728 sobre 38.58 menos 0.189 y la aceleración angular menos 481 sobre 38.58 menos 0.125.
Y con eso tendríamos completa la primera fase. No todavía. Nos falta una cosa más. Recuerden, siempre lo que buscamos para un ejercicio completo de estos al menos es la velocidad angular en algún momento, la aceleración angular que debería ser constante y la posición angular inicial. Entonces, de este radio vector lo que queremos es el ángulo que forman respecto de algún lugar conocido. Por lo general se utiliza respecto del eje X positivo como herencia de las coordenadas polares, pero igual si es que alguien quiere calcularle respecto de algún otro lado es algo posible. Bien, entonces, ¿cuál es este ángulo de incógnita de aquí? ¿Dónde le podríamos calcular? Sabiendo que esto es un triángulo rectángulo, este ángulo 2 es complemento del ángulo de incógnita y por lo tanto, como entre la velocidad y el radio vector siempre se forma un ángulo recto, entonces el ángulo de incógnita es justamente este ángulo que tenemos aquí. Es decir, el ángulo entre la vertical y la velocidad. Te voy a sacar aquí aparte. Es decir, que en el triángulo de la velocidad inicial deberíamos poder ver este ángulo. En este caso con la tangente sería la componente horizontal sobre la componente vertical, solamente en magnitudes. El BO es de 2 y el otro es de 7. Y por lo tanto, el ángulo incógnita sería igual a un poco más o casi 16 grados, 1595. Entonces ahora sí tenemos ya todo lo que necesitamos. La posición angular inicial, que nos salió desde el eje X 15.95 grados en sentido positivo, es decir, hacia Masca. La velocidad angular que ya calculamos y la aceleración angular que también ya calculamos. Recuerden la posición angular, no importa qué signo utilicen, es decir, pueden calcular el positivo, pueden calcular el negativo. En este caso yo lo estoy calculando con el positivo desde el eje X. Y todo eso ha sido recién la fase 1. No es necesario enumerarles, pero lo voy a poner por aquí. Ahora vamos a la fase 2. En este caso la fase 2 va a ser más simple. Porque tenemos un solo intervalo de movimiento. Desde el momento inicial hasta, creo que eran 5 segundos después, hasta 10 segundos después. Es que nomás conocemos aquí la aceleración angular que acabamos de calcular en su momento, la velocidad angular que es lo mismo. Y la posición angular no es uno de nuestros 5 datos. Recuerden, de los 5 no están las posiciones. Si conociéramos las dos posiciones, entonces ahí sí, porque tendríamos el desplazamiento. El desplazamiento sí es de nuestras 5 variables, pero las posiciones por sí solas no. Lo que en este caso conocemos es el intervalo de tiempo. Entonces de 5 podemos calcular lo que nosotros queramos. Son estos de acá. Esta era la velocidad angular y esta era la aceleración angular. Entonces, tenemos velocidad angular, digo aceleración angular, velocidad angular inicial. Podemos aplicar la definición de la aceleración angular.
Velocidad angular a los 10 segundos menos la velocidad angular inicial sobre el intervalo de tiempo. Vamos reemplazando. Esto sería de menos 0.125. ¿Cuál sería? Esta es mi incógnita. Este sería de menos 0.189. Y el intervalo es de 10 segundos. Es decir, de menos 0.189 en K menos la aceleración o más la aceleración, que es negativa, por la duración. Entonces menos 0.189 menos 0.125 por 10 menos 1.44 radianes sobre segundo. Hasta ahí yo podría creer que ya tengo todo lo que necesito, porque como pedían una velocidad angular final, entonces, ¿de quién depende de la velocidad angular? Me pedían una velocidad lineal final, de quién depende de la velocidad angular final, que es justamente lo que ya tenemos. Pero recuerden que siempre que nosotros necesitemos vectores lineales como respuesta, lo que tenemos que proporcionar también es la posición angular final, porque de la posición angular final dependen las direcciones de todos los vectores angulares. No, de la posición angular final dependen las direcciones de todos los vectores angulares, de todos los vectores lineales finales. Entonces la dirección de la velocidad a los 10 segundos depende de la posición angular final. Entonces por eso necesitamos encontrarle. Así que eso sería a partir del desplazamiento angular, es decir, el último que nos falta de este intervalo. Vamos a calcularlo con la otra definición. Velocidad angular al inicio más velocidad angular al final sobre 2. El desplazamiento angular va a ser igual. El intervalo de tiempo eran 10 segundos por un medio por la suma entre estas dos velocidades angulares menos 0,184, 18,9 más menos 1.439 y tendríamos el desplazamiento angular que es igual a, de paso aquí lo podríamos ya comenzar a abrir, la posición angular final, que esta es la que queremos, menos la posición angular inicial que ya conocíamos. Esta era de casi 16 grados. 1595 grados. Hacia atrás. Y por lo tanto la posición angular final sería de 1595 grados positivos en K, más todo este desplazamiento. Por y tendríamos un desplazamiento angular de menos 814 radianes hacia atrás. Ahora, como tenemos aquí unidades mezcladas, deberíamos poner todo en un solo sistema. Normalmente lo que se dice es que hay que ponerlo en radianes porque son las unidades del sistema internacional. Pero si es que ustedes acostumbran todavía a tener un poco mejor los grados, entonces
transformarle nomás a grados. Y aquí tendríamos de 628 radianes. Y aquí eso equivale a, bueno, eso sería de 360 grados. O la mitad, 180 grados, 314 radianes. Es decir, nuestro desplazamiento angular ha sido de, en grados, sería de menos 466.4 grados. Y por lo tanto eso significa que nuestra posición angular final sería 15 menos de esto, 15.95 menos más el ángulo que acabamos de encontrar, menos 450.44. El cual ya es una respuesta, pero esto normalmente no nos sirve mucho porque es más de una vuelta. Así que le vamos a ir restando 360 grados hasta que tengamos una respuesta más acorde. Restando, sumando 360 grados. Si sumamos una vez, llegamos a menos 90. Creo que eso ya podría ser un valor más manejable. 438 grados en sentido menos K. Bien, entonces ahora graficamos esta posición, porque es una posición angular y por lo tanto deberíamos poder ubicarla en nuestro gráfico del movimiento y la trayectoria. Menos 90 grados es prácticamente sobre el eje vertical en sentido negativo. Trazamos un eje auxiliar de coordenadas que pase por el centro de la circunferencia. Estamos en el plano XY. Y nuestro radio vector es un poco más allá de menos 90 grados. Voy a exagerarle para poder hacer los cálculos con un poco más de espacio. Y este sería nuestro radio vector final. Y conocemos que esto es 90.44 grados en sentido horario. Es decir, todo esto es 90.44. Pero como yo ya sé que esto es un cuadrante, entonces este es de 0.44 grados. En función de esto, ¿cómo podría poner el ángulo de nuestra velocidad instantánea en este momento? Primero necesitaría dibujarle. Tengo que encontrar la tangente a la circunferencia en este instante. Y sobre esta recta, encontrar la que esté de acuerdo con el sentido de giro. Me parece que es un sentido de giro en sentido horario. Y de ahí hacemos un poco de geometría. Una forma de hacerlo sería al ángulo polar del vector posición final, que es la posición angular final, le sumamos o le restamos 90 grados para llegar a la velocidad final. En este caso, estamos yendo 90 grados en esta dirección y este es un sentido horario, es decir, le tendríamos que restar 90 grados. Directamente llegaríamos a lo que buscamos. O si no, de todas formas, haciéndole con un poco más de paciencia, de todas formas debería salir lo mismo.
Por ejemplo, si decimos que respecto a la horizontal, este es el ángulo que quisiera obtener. Y entre este ángulo, para formar este ángulo estamos sumando 90 grados con este de aquí. Y este de aquí es el complemento de los 0.44. Entonces esto es de 90 menos 0.44 más 90. De todas formas nos debería dar el mismo resultado. Veamos por acá. Primero que dije es este ángulo como un ángulo polar, menos 90 grados. Entonces era de menos 90.44, menos 90, 180.44. La otra forma era 90 menos 0.44, el complemento. Esto más 90. Y estos dos ángulos se supone que son equivalentes. Se supone que suman 360 entre sus magnitudes. Entonces cualquiera de los dos es el mismo resultado. Y listo, entonces diríamos que la velocidad lineal final, velocidad lineal a los 10 segundos, es igual. En polares, por ejemplo, la magnitud sería, no sé si estoy en calculé, parece que no. La magnitud de la angular es esto de aquí. Magnitud me pondría sin signo. Yendo un pasito más. La magnitud de la rapidez, de la velocidad a los 10 segundos es la rapidez angular a los 10 segundos multiplicado por el radio. Y el ángulo que acabamos de encontrar, es decir, por ejemplo, de 90 menos 0.44 más 90. Este sabemos que es lo que acabo de poner por aquí, 1.439. El radio ya habíamos encontrado hace rato que era de 33 algo. 38,58. Y listo. Aquí el paso evidente sería hacer la descomposición en X y Y. Si quieren pueden dejarla así. Eso creo que sirve transformar. 1.439 por 38,58. 55,52. Con un ángulo de 179.56. Y listo. Pero si es que lo quisiéramos en rectangulares, sería esto por 10
Y a esto por el seno B17 por el coseno de 179. Y este es con el seno. Y es prácticamente todo esto hacia la izquierda, que son casi 180 grados. Menos 55, 515. Hacia la izquierda. Y un poquito hacia arriba, 0.426. Hacia arriba. Cualquiera de los dos es equivalente. Como utilizamos mucho más las rectangulares, entonces la segunda sería seguro un poco más útil. Pero de todas formas, las dos estarían bien. ¿Alguna pregunta? Inge, Sí, ¿puedo volver a repetir la última parte del ángulo? Porque no lo entendí muy bien. claro. O sea, ¿para qué sacamos ese ángulo? Ya, esta es la transformación, la fase 3, la transformación de angulares a lineales. Entonces, una parte importante de esta fase 3, vista desde este punto de vista, porque hay otro que es un poquito más vectorial, es encontrar, eso tenemos arriba, encontrar la posición angular final. ¿Dónde estaba? Creo que no está. Es encontrar la posición angular final. Aquí. Porque a partir de la posición angular final, esto define cuáles son nuestras direcciones de todos nuestros otros vectores lineales. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde nos encontramos, digamos que tenemos esta circunferencia, si es que nos encontramos aquí, eso va a determinar que nuestra velocidad lineal podría ser de esta forma, con un sentido de giro horario. Nuestra aceleración normal tendrá que ser así, dirigida hacia el centro. Nuestra aceleración tangencial, dependiendo si es que es acelerado o retardado, podría estar en la misma dirección de la velocidad o en dirección contraria. Y todo eso, todas estas direcciones, todos estos ángulos, dependen de cómo esté nuestro vector posición final. Entonces, en este caso, lo que más o menos vamos a tener que hacer es encontrar la posición final, el ángulo de posición final a partir de la resolución de la cinemática rotacional. Y luego, en función de este ángulo, generalmente tomamos todo este que este es el eje X. A partir de este vamos construyendo todos estos otros ángulos. Como son ángulos, entonces es conveniente regresar a lo que eran los ángulos polares. En función de este ángulo encuentro el ángulo polar de la velocidad. En función de ese ángulo encuentro el ángulo polar de la aceleración tangencial, que es o el mismo o S más 180. En función de este encuentro el ángulo polar de la aceleración normal, que es el mismo de la posición, pero sumado o restado 180 grados. Por lo tanto, todos los ángulos están en función de este, que nuevamente es la posición angular final. Entonces, en este caso en particular, lo que hicimos fue, a partir de la cinemática rotacional, determinar este ángulo. Nos salió de menos 90.44 grados en K. Y de ahí, hacer un poco de geometría. Entonces, le graficamos. Y nuevamente, eso determina dónde se encuentra mi velocidad final. Entonces calculamos este ángulo azul, que es el ángulo de la velocidad final. Y en este caso eso era todo, pero también podríamos calcular la aceleración tangencial final, la aceleración normal final. Todo está en función del ángulo de la posición en la cual nos encontramos. Ya que los vectores lineales están cambiando en cada instante para este tipo de movimiento, entonces una forma de colocarlos es en función del ángulo final de la posición del radio vector. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver de la cinemática. Hasta aquí llegaría nuestro estudio cinemático con todos los tipos de movimientos que nosotros sabemos resolver. Nuevamente, todo lo que sabemos resolver por el momento en ejercicios, en problemas, son únicamente movimientos que tengan aceleraciones constantes o aceleraciones lineales constantes, como el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o incluso el movimiento parabólico de lanzamiento de proyectil. Todos ellos tienen aceleraciones constantes, o como en este caso estamos viendo, con un cierto trabajo adicional, movimientos rotacionales con aceleración angular constante. Cualquiera de estos movimientos con aceleración lineal constante o aceleración angular constante ya los podemos resolver. Desde el punto de vista de las definiciones, sí vamos un poco más allá. Recuerden que sí sabemos más o menos qué significa una velocidad, qué es una aceleración, qué implica cada una de las componentes y por lo tanto no es mucho más complicado el poder entender que es un movimiento en el cual la aceleración es constante, pero ya necesitaríamos herramientas un poco más avanzadas que incluso en el mismo curso veremos más adelante unas formas para resolver la cinemática de movimientos con aceleración no constante, pero utilizando otros métodos. Bien, entonces ese es el final de la cinemática. Desde la siguiente clase, así que la siguiente semana ya comenzamos con, en cambio, lo que es el segundo bimestre, es decir, la parte de dinámica. Y estaremos en dinámica durante prácticamente todo el segundo bimestre, aunque haciendo unas ciertas separaciones de capítulos un poco más notables que en el primer bimestre. Bien, ¿alguien tiene tal vez alguna pregunta antes de finalizar la sesión? Bien, entonces, del movimiento circular y circular uniformemente variado y circular uniforme, eh, no estoy seguro, pero supongo que sí estará incluido en la primera evaluación del segundo bimestre. Eso posiblemente lo discutamos internamente el lunes. Si es que sí está incluido, entonces sí tendrían que hacer el deber, ya saben, los impares de la hoja de trabajo. Tendrían unos, creo que son 7 ejercicios impares pendientes y igual unas 7 preguntas de las impares pendientes. Si es que no les vamos a evaluar esto, que no creo, pero si es que llegamos a considerar que no le vamos a considerar para la primera prueba, entonces más bien simplemente sería de que ustedes repasen por su cuenta, porque esto nuevamente lo tendremos que ver en la parte de la dinámica rotacional y la dinámica del movimiento circular. Pero bueno, bien, entonces hasta ahí quedaríamos. Que tengan un buen resto de tarde, un buen fin de semana. No habría trabajo por la clase de hoy, pero recuerden hacerle el de ayer con esta consideración de que el radio no coincide necesariamente con los datos iniciales, así que háganle con el radio que está ahí, simplemente hagan la proyección, no le saquen la aceleración normal a partir de la definición de la aceleración normal, sino que háganle con el otro radio que está ahí. Y listo. Bien, entonces nos vemos la siguiente clase.